Bueno, yo soy el pastor Iván López y para mí es un gozo darle la bienvenida. Vaya compartiendo el tema para quizás familiares que tengas que tienen miedo con el diablo, que siempre están echándole la culpa al diablo, siempre están declarando de que es culpa de Satanás. Y entonces pues vamos a estar mostrándote sobre la realidad de la destrucción de ese trono satánico que actualmente hoy en día no existe. Así que pastor, es un gusto compartir y desarrollar este tema contigo hoy. Bendecido, pues es de gran bendición y efectivamente, Iván, como usted estaba hablando ahí en esa introducción, nosotros, la palabra Satanás, tenemos que ver que de dónde se extrajo. Pues se extrajo de recuentos bíblicos, de la historia, de las cosas como acontecieron. Y entonces, pues, ese es un personaje que es el que, aparte de Cristo, es el que está gobernando en la mente de todos los cristianos. El que no es cristiano tiene a Satanás como un relajo. ¿Tú sabes? Igual que Dios tampoco le da mucho... Exacto, sí, el diablo. Pero lo que es el cristiano es el que le presta atención a esa palabra y lo atemoriza. Y lo atemoriza. Porque imagínate, uno quiere primeramente ser salvo. Lo otro, pues, estar de parte de Dios. Entonces, cada vez que uno comete o da un mal paso, y lo primero que te dice es Satanás, te tiene atado. Satanás te va a llevar para el infierno. Entonces, el diablo te tiene. Exacto, los demonios de Satanás te tienen, tú sabes, atrapado. Estás poseído. La otra es poseído. Estás poseído por demonios. Entonces, imagínate tú. Cada vez que tú cometes un error, pues piensa, lo primero que hace es mirar a ver dónde están los pichones esos volando, pues dice que tiene, que hay religiones que dicen que tiene pichones de demonios volándote por la cabeza. Entonces pichones, sí. Imagínate, eso es una tipología de como de ave, como de pájaros. Eso es como un pastor una vez que dijo que todo lo catalogaba como un demonio. Entonces, sí, si el hombre tomaba mucho, si era un borracho o un alcohólico, como quieras llamarlo, le decían, es que tienes un demonio de alcohol. Un demonio de alcohol. Entonces uno dice, pero es que quien se lo está bebiendo es él, no es el demonio. Exacto. Entonces es él. Es decir que te posee el demonio. Sí, que en verdad no es relevante a los términos bíblicos. Y vemos historias en el Viejo Pacto cuando las mismas recuentos de Jesús en su ministerio terrenal, cuando él habla de los cerdos que envió al barranco, pues tenían poseído a un bendecido ahí, lo tenían atado. Y tú vas a ver que aún en ese mismo recuento, si pudiéramos llegar ahí a ese versículo, los mismos demonios le dijeron, Jesús, que tienes con nosotros, aún no ha llegado el día. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Has venido a destruirnos antes de tiempo. Es decir que aún los mismos demonios, el mismo Satanás, diablo, ellos sabían que habían tenido un comienzo en la creación, que Dios los había creado con un propósito, porque eso no lo podemos negar. Dios creó a Satanás con un propósito, y la palabra Satanás pues recoge lo que es diablo, leviatán, lucero de la mañana, luzber, el dragón fuerte, la serpiente antigua. Todos esos apelativos se los puso Dios a quién, a Satanás. Satanás tenía todos esos nombres. Aunque él se te disfrace de ángel de luz, sigue siendo Satanás. Aunque él se te disfrace de serpiente, sigue siendo Satanás. Es decir que en el Edén se disfrazó de serpiente. Ahí dice que estaba Adán y Eva y la serpiente. Dice que la serpiente era astuta. Claro, porque Satanás estaba disfrazado ahí, lo que era la manifestación que venía a trabajar con tus sentidos. Y vemos como a través de toda la historia de la humanidad, del cristianismo, pues Satanás, diablo, demonio, infierno, te pierdes, ha venido ocupando un lugar grande en la vida del creyente en base a temor, en base a perder a Dios. Es decir, que imagínate, es como decir, si me porto mal voy a perder a mi papá se va a ir de la casa, o mi papá me va a botar de la casa porque me porté mal. Y un padre nunca deja a un hijo. Una vez padre, siempre padre. Pues eso es lo que pasa con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que él dijo, aunque tenga 100 ovejas y una se me extravía, dejo las 99
voy a buscar a la extraviada y hasta que no la encuentre y la eche sobre mis hombros y la devuelva a redil, dice, no estoy tranquilo. Porque esta es la voluntad del que me envió, la deidad. Que de lo que Él me dio no pierda yo nada. Así que la responsabilidad de perderte o salvarte no está en ti, sino en Dios que da todas las cosas. Exacto. Y eso no lo decide uno mismo. Uno mismo, sino eso es una decisión de Dios. Él decidió, dice que allá en Romanos capítulo 9, pastor, que estuvimos hablando de eso en el tema anterior, que Él hizo vasos de ira para destrucción y vasos de honra para gloria, para salvación. Entonces, con eso tú no puedes decir, sí, pero eso no es así. Bueno, la Escritura dice así mismo, oh hombre, ¿quién eres tú para que al que escondió dirá el vaso de barro el que lo formó? Romanos capítulo 9. Ajá, versículo 30. Y léanse todo ese capítulo. Es decir, que hay cosas que Dios preparó con un propósito. Y Satanás fue un ejemplo de eso. Satanás pues tuvo sus etapas. Su etapa de creación, su etapa de desarrollo, de vida, y su etapa de destrucción. Y hoy vamos a tratar todos esos versículos. Exacto. Para que los apuntes detenidamente. Versículos que hay veces pues van a conmover tu lógica humana y no te van a... La lógica no te va a dejar aceptar esos versículos, pero tú entonces tienes que recurrir a la mente de Cristo, pastor, ¿verdad? Porque con la mente de Cristo vas a poder llevar cautivo el pensamiento de que eso no es así y empezar, dice, bueno, si Dios lo dice y está escrito, pues yo lo creo. Y lo importante es, siempre, es sencillo, pero pues el creyente, especialmente en estos lugares donde promueven este personaje, pues están más ocupados y que reprendiendo que leyendo lo que está escrito. Sí. Ese es el problema. Deja de reprender un rato, escuche. La Biblia dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ves? La fe es por el oír. Entonces hay que oír. Si estás reprendiendo para el sur y para el este y no estudias, no escuchas, no te vas a dar cuenta que estás realmente perdiendo el tiempo con un personaje que Jesucristo destruyó. Tú, Jesús, en la cruz del Calvario venció la muerte. No solamente venció, destruyó al diablo, sino que venció la muerte, el imperio de la muerte. Amén. Y nos dio vida y vida en abundancia. Pastor, yo tengo aquí unos versículos breves para darle como un encabezamiento a esto de la creación de Satanás, porque otro de las interpretaciones bíblicas que vemos es esta, que todos eran hijos de Dios, todos estaban por igual, que Satanás se le reveló a Dios y que un grupo estuvo de acuerdo con Satanás y se fueron en contra de Dios, y entonces ese es el contrincante de Dios, Satanás, y entonces Satanás y Dios pues están como peleando, tirándose puños a ver quién gana, o Satanás tratando de robarle los creyentes a Dios y llevárselos para el infierno. Entonces como que hay dos tronos, el trono de Dios y el trono de Satanás, y a ver quién gana la pelea. Entonces Satanás metido dentro de la iglesia, llevándose a los feligreses de Dios para su trono, para su infierno, y Dios como que no puede hacer nada. Por favor, no se vayan, pórtense bien, que Satanás se los lleva. Esa es como la interpretación bíblica que tenemos casi en todas las iglesias. Si no te portas bien, Dios no puede hacer nada, porque Dios te da tu libre albedrío para que tú hagas lo que te dé la gana, y si te portas mal, pues, chico, cuánto lo siento, yo quería que te hubieras portado bien y te quedaras aquí conmigo, pero como te portaste mal, te borré del libro y Satanás te llevó para el infierno. Esa es la interpretación que tenemos en toda la Biblia, la interpretación humana o cristiana que abunda en nuestros centros religiosos. Sin embargo, vamos a ver ahí en el libro de Isaías, Pastor Iván, si nosotros empezamos a leer ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 14, ahí está Dios hablando de Satanás, pero de una manera en metáfora, ¿ves? Y entonces dice aquí en el versículo 9, podemos empezar en el versículo 9, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte.
hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Porque a la muerte, al Seol, solamente iban los pecadores. Entonces, pues ahora Dios está enviando a este Satanás ahí al Seol para destruir con él, y lo está profetizando. Y entonces en el versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y ya usted sabe que para un cuerpo poseer gusanos en su cuerpo es porque ese Satanás tuvo que haber participado de carne y sangre. Es decir, que Dios creó a Satanás, a la ideología de la maldad, la creó con un propósito de encerrarlo en un cuerpo de sangre. Es por eso que aún el apóstol Santiago dijo que esa sabiduría terrenal que nosotros poseemos no es la que desciende de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Claro, porque ese tuvo razón. Ahí tuvo razón. Y mira, eso es a lo que vino ese personaje que Dios creó, que le encerró toda la maldad en él. Y entonces, después que él triunfó en la cruz, ¿qué hace con el pecado? Pues encerró al pecado en la carne. Es por eso que nosotros tenemos esos malos pensamientos hay veces. Y entonces, inclusive Pedro, cuando le dijo: maestro, bueno, no vayas a la cruz, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en lo terrenal, no pones la mira en las cosas de arriba. Es decir, que cuando tú ves que tú estás pensando solamente en lo terrenal, no es pensar en lo terrenal, tener un buen auto, tener una buena casa, un buen trabajo, tener una buena familia. Esos son los bienes que Dios nos ha dado para disfrutarlo. Lo terrenal son otros comportamientos que hay en nuestra vida que no descienden de lo alto, sino que son terrenales, animales y diabólicos, porque te conducen después al final a la impiedad. Siembras tanto para tu carne que de tu carne al fin vas a hallar corrupción. Entonces veamos aquí como en el versículo 12 pues ya te empieza un poquito a aclarar quién es este personaje. Ya por lo menos pudimos identificar que para tener gusanos, para llegar al Seol, llegar a la muerte, y que tu cuerpo haya gusanos en su compuesto, tú sabes, en su naturaleza, pues es que tuviste que ser vestido de carne y sangre. Ahora aquí te lo empieza a aclarar. Versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿A quién llamaban lucero, hijo de la mañana? Luz verde, Luzber, Lucifer. Mira, ese es otro nombre que se nos había pasado, Lucifer. Ese es otro nombre que le da, tú sabes, la historia, Lucifer. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Ahí, ese Satanás que fue creado por Dios fue cortado por tierra. Así como los hijos participaron de carne y sangre, él, Dios, también participó de lo mismo. Pues Satanás, para poder estar aquí, también participó de lo mismo. Ahora lo que tenemos que buscar, el lugar donde Dios lo hizo participar de carne y sangre. Y entonces dice: como caíste, versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora le dice Dios: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y entonces, ¿cuál era la intención de Satanás cuando dijo: pues yo subiré? Pues ya estaba abajo, ya lo habían cortado por tierra, ya lo habían hecho ya un personaje de carne y sangre, pero sus ideales todavía, como él había visto lo que había arriba. Si nosotros vamos a hacer un recuento allá en Job, capítulo 1, versículo 5, pastor, cuando dice que un día vinieron a presentarse todos los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Eso no era un trono que estaba establecido en los cielos, sino eso era el trono celestial, donde Satanás también tenía acceso a llegar ahí porque era hijo y no había sido cortado por tierra todavía. Y entonces vemos como él empezó a envisionar ese trono. Él quería ese trono. Por eso es que cuando es cortado por tierra, pues dijo: pues subiré
y me sentaré y voy a hacer mi trono y seré semejante al Altísimo y voy a gobernar, porque lo que Satanás quería era gobernar el universo, ya no solamente todas las naciones, gobernar el universo y andar en el mismo poder que andaba Dios. Cuando dice que al lado del abismo y en las nubes, pues él sabía que todo eso era el poder de Dios y él quería manifestarse en ese poder de Dios. Por eso es que Jehová en el viejo pacto, hablando en el nombre hebreo de nuestro Dios, Jehová, dice que Jehová venía en las nubes de fuego. Es decir, que todo eso era un poder divino que posee nuestro Dios en su deidad, y Satanás lo ambicionaba y quería ser participante de todo eso, pastor. Sí, así es, pastor. Y fíjate, el Pablo, ya en Romanos capítulo 5, hablando de este personaje, porque la mayoría de las personas ven a Satanás en el aire, pero se le olvidan que fue cortado por tierra. Ajá. Fíjate que no vino por vientre, fue formado por tierra. Y entonces Pablo dice en Romanos capítulo 5 que dice, oiga esto y escuche bien para que reciba revelación bíblica. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nosotros sabemos que ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ese personaje llamado Adán, pastor, trajo el pecado y por consiguiente trajo el imperio de la muerte. Exacto. Entonces cuando tú vas a Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice que el que tenía ese imperio de la muerte fue el diablo. Entonces ahí es donde entra el misterio de la iniquidad, porque el misterio de la piedad es 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. Pero ¿por qué Dios se manifestó en carne? Porque Satanás se manifestó en carne. Él lo manifestó en carne, no que se exacto. manifestó. Dios lo tiró por tierra para hacer exactamente lo que él hizo aquí en Romanos 5, que el pecado y la muerte entró por él. Entonces Dios dijo, pues yo para deshacer las obras del diablo también tengo que encarnarme. No, y un misterio tremendo. Estuvimos hablando un versículo que reconcilia este pensamiento cuando dice Dios en su palabra que Dios en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces vemos que todo Dios lo hizo con su boca. Así que aún los ángeles son creación humana, los espíritus, todo lo hizo con su boca, llamándolo. Sin embargo, al hombre lo hizo con sus manos. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y si uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque lo que Dios hizo con su boca en fe y lo llamó, dice, eso va a permanecer para siempre. Sin embargo, lo que hizo con sus manos, dice que del polvo de la tierra formó al hombre, y del polvo eres y al polvo volverás. Por eso es que la carne no tiene ninguna gloria, porque la carne no hereda, ni carne ni sangre pueden heredar. Lo que hereda es lo que está dentro de ti. Entonces ese Satanás que fue cortado por tierra tenía ya un decreto de Dios firmado en el corazón y en la mente de Dios que te creé con este propósito así, y un día dejarás de ser. Un día dejarás de ser. Por eso es que nosotros tenemos residuos de ese primer hombre, de Adán. De esa naturaleza. Porque esa naturaleza adámica viene siendo satánica, viene siendo Exacto. diabólica. Así como tú decías que Santiago dice, lo terrenal no solamente es terrenal, sino que también es diabólica. Y es animal. Y es animal. Entonces ahí es donde tú ves que Pablo nos manda, oiga, cuídate de ti mismo. Él no dice cuídate del diablo, fíjate. El apóstol Pablo dice cuídate de ti mismo, porque ahí es donde está el problema. Y de la doctrina. Y de la doctrina, porque si no te cuidas de ti mismo y no entiendes la doctrina de la gracia, vas a estar reprendiendo al diablo. Exacto. Vas a estar diciendo Satanás me tiene atormentado, y no te estás mirando en el espejo y pasando por alto de que en sí es nuestra propia ignorancia que causa todo este mal a nuestro alrededor. Oye, qué tremendo está eso. Y eso, si me permite, pastor, dándole continuación, y es bueno que apuntes todo esto para que ya no tires golpes al aire. Así, primera carta a los Corintios 9, 20 al 22, 20 al 26, dice el apóstol Pablo que no tiremos golpes al aire. Hoy, pastor, hoy domingo, todos están, reprende el diablo al sur, al aire, mira, al este, y gritan y hacen mil maromas, y que reprendiendo, y que es un personaje que ya fue destruido. Entonces, exacto. Ya se convierte ya por eso es que la falta de conocimiento
causa todas estas locuras y desvaríos que no conducen a la piedad. Pero es interesante que cuando tú lees Lucas capítulo 4, pastor, Sí, ahí está. dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, ahora estamos aquí en Lucas, obviamente Satanás estaba vivo. O sea, la destrucción de Satanás vino en la cruz del Calvario. Entonces cuando tú vas a leer a Jesús, tú vas a verlo vivo. Claro. Entonces tú no puedes aplicar antes de la cruz a este tiempo. No es que no puedas leerlo, sino es para ubicarte en la información. Dice que ese personaje diablo fue y tentó a Jesús, Lucas capítulo 4, y dice que, y le llevó al diablo, capítulo 4, versículo 5, y le llevó al diablo a un alto monte, se llevó a Jesús a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oiga esto, y le dijo el diablo, o sea, el diablo hablaba, ese espíritu habló, porque ya Adán el cuerpo se había deshecho. Dice que el diablo le dijo, a ti te daré, Jesús, está hablando con Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todas estas cosas serán tuyas. Es interesante, pastor, porque en el registro bíblico, la única persona, porque el diablo le mostró todos los reinos de la tierra, lo llevó a un monte alto para mirar toda esa creación, y le dijo, si tú me adoras, yo te entrego esto porque a mí me ha sido dado. Entonces en la Biblia, en la historia bíblica, el único momento donde Dios entregó todas las cosas fue a Adán. Y allá en Génesis, Cuando creó la tierra, Él le dijo, a ti te he entregado toda potestad, enseñoréate de todo. enseñoréate, sojuzgar la tierra. Entonces ese espíritu diablo que fue cortado por tierra en el principio, que trajo la muerte, pues todavía su espíritu andaba rondando por ahí. Ahora, en la cruz del Calvario, ahí fue cuando Jesús dijo, bueno, ahí mismo en Jesús, en los días de su carne, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este siglo. Y ahí en la cruz del Calvario hizo ese juicio. Es decir, que el trono que a Satanás le dieron fue un trono terrenal. Un trono terrenal, pero él no quería el terrenal. Él tenía otras ambiciones. Dijo, no, yo subiré y seré semejante al Altísimo y allá donde yo quiero gobernar, porque Egoísta. Satanás conocía, fíjate si Satanás conocía que él, cuando se presenta en la mente de Eva, pues cómo se presenta, él dice, con que Dios os ha dicho que el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal moriréis. Le dijo, no moriréis nada, sino que vuestros ojos serán abiertos y seréis igual a Dios. ¿Y cómo Satanás sabía todos los planes de Dios? Porque Satanás, antes de ser cortado por tierra, tenía acceso. Vamos a leer el versículo porque es importante. Claro que sí. Vamos a ir ahí al libro de Job, en el capítulo 1, pastor. Ahí en Job hay personas que esto lo ven un poquito disparatado y no quieren aceptar la verdad que está escrita. Pero estos no son disparates, esto está escrito aquí, de una manera u otra tú tienes que reconciliarla. Tú no puedes decir, eso no lo entiendo, échalo para acá, eso no lo entiendo, échalo para acá, y solamente ser un cristiano de lo poquito que puedas entender. Sí. Es igual que uno decía, después que adelante, pastor, después No, quiero añadirle algo. sí. Ok, dice, ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios sus hijos, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, que Satanás era un hijo de Dios creado con un propósito. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios, de rodear la tierra y de andar por ella. Dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjate lo que pasa cuando Dios está metido en tu casa, cuando Dios está metido en tu mente, cuando Dios está metido en tu corazón, que viene bendición a tu casa. Y la bendición que Dios te ha bendecido con toda bendición, como dice su palabra, se empieza a poner de manifiesto. Dice, pero extiende ahora tu mano. Es decir, que Satanás mismo no podía extender su mano, pastor.
Sin sino permiso. sin permiso, sino le dijo, pero ahora extiende tu mano, porque Satanás reconocía la soberanía de Dios, por eso es que él quería ese trono. Le dijo, pero extiende ahora tu mano, diciéndole a Dios, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. Y ahí ya tú sabes lo que le pasó a Jonás. Perdió la esposa, perdió los hijos, perdió todos los bienes, perdió, a Job, perdió todos los bienes, lo perdió todo. Y eso no fue que Satanás mismo pudo hacerlo, sino simplemente Dios quería probar algo con Satanás, que aunque tú lo pierdas todo, pierdas casa, hijo, mujer, bienes, dinero, todo, si tú tienes a Dios en tu corazón, hay algo que tú nunca vas a poder hacer, y es blasfemar contra Dios. Tú vas a llegar a la conclusión que llegó Job. Dijo, bueno, Dios quitó, Dios dará nuevamente, porque el que lo dio todo fue Dios. Es decir, que si Dios dio y Dios quitó, Dios dará. Y con esa se conformó su corazón y dijo, pero contra Dios no voy a levantar mi voz. Y entonces, aconteció ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 1, pues estábamos leyendo de Job, capítulo 1, versículo 6, ahora Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de él, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Dios. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Es decir, que ya Satanás la había empezado a hacer de las suyas, a quitarle casa, hijos, matándose los hijos, la esposa negándolo, los amigos acusándolo, y él manteniendo su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Porque lo que había hecho Satanás era quitarle los bienes, la esposa, los hijos, toda la riqueza. Pero como Dios le había dicho, más no lo toques a él me lo deja tranquilo. Pero ahora le dijo, no, tócale los huesos y tócale la carne y trabaja con su cuerpo. Y entonces Dios dijo, pues aquí, él está en tu mano. Él está en tu mano, mas guarda su vida, guarda su espíritu. Es decir que, aunque te acontezcan, pastor, muchas cosas en tu vida terrenal, Dios siempre tiene cuidado de ti. Y fíjate que este hombre, Job, aunque Satanás trató de hacerlo blasfemar, porque el propósito no era quitarle los bienes, eso para Satanás no era ningún problema, sino él lo que dijo, pero si le quito todos los bienes y le traigo enfermedad y le quito la familia, yo lo que quiero ver este hombre íntegro, yo lo que quiero ver este hombre íntegro, maldiciendo a Dios y blasfemando. Yo quiero desmentir a Dios. Y yo quiero desmentir a Dios que la integridad existe. Yo quiero desmentir a Dios que la bondad existe, que el amor existe. Yo quiero desmentir a Dios. Tú no ves que él fue creado con un propósito. Jesús cuando apareció dijo, el diablo apareció para robar, matar y destruir. Y yo he venido a deshacer las obras del diablo. Entonces, nosotros tenemos que ver a este personaje Satanás como algo que aún todavía circula por nuestra naturaleza humana. Eso mismo que le pasó a Job puede pasar ahora, pero a través de tu carne. A través de tu carne. Porque ya ese espíritu fue destruido, pero dice la Biblia que en nuestra carne existe toda tentación, toda envidia, codicia, adulterio, fornicación, maldad. Bueno, ¿qué no tenemos nosotros en la carne? Que ahí podemos cometer malas decisiones que nos llevan a la ruina. Hay que cuidarse del diablo nuestro, ¿no? Pudiéramos decir algo para poder darle una imagen a esto, que Dios destruyó al personaje. Exacto. Pero queda la personalidad de ese personaje en nuestra vida, porque aún poseemos carne. ¿Verdad? Carne y así como hemos traído la imagen del terrenal, exacto, de Adán, Satanás, diablo,
cosas que no convienen. Dice, también traeremos la imagen del celestial. Es decir que estamos trabajando con las dos imágenes. Cuando nosotros, primeramente, es bueno, pastor, que el pueblo sepa que cada vez que Pablo ya en el menciona la palabra en el Nuevo Testamento, bueno, en este caso en particular, él menciona la palabra diablo y siempre sale con D minúscula. Sí. Es decir, no es una persona, es una ley que se opone en nuestros miembros. Ahí donde Pablo dice en Romanos 7 que veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y entiendo que el mal está en mi carne, no en mi espíritu, en mi carne. Que o sea, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero. Entonces en Efesios 4, Pablo llama a la carne el viejo hombre también, es otra terminología. Y en el mismo capítulo 4 del versículo 22, él te dice, despójate de ese viejo hombre, pero luego dice, pero vístate del nuevo y no le deis lugar al diablo. Porque es que el viejo hombre y el diablo es sinónimo en el término de que algo que se opone, no es un espíritu. Y fíjate que te dice, revístete, es decir, revístete quiere decir, vuélvete a vestir de aquella tu naturaleza celestial que tenías cuando te presentabas al trono de Dios antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que tú tienes una naturaleza celestial, espiritual, angelical, en día y un diosado. Es como cuando uno mira las caricaturas que, me recuerdo yo miraba uno de, no sé cómo le llaman en español, pero aquí en inglés Tom and Jerry. Y en una, el gato y el ratón, y estaba el gato, paraba así por un momento y se le aparecía un diablo en la derecha y un angelito. Y el diablo decía, mira, haga esto. Y el ángel dice, no lo haga. Sí. Entonces tú tienes una voz de Dios en tu corazón, en tu espíritu, que te dice, cuidado. Y tú sabes de qué estoy hablando. Te dice, cuidado, te vas a meter en problemas. Entonces la carne te dice, tu diablo te dice, no va a pasar nada, dale. Que fue lo que le dijo la serpiente a Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho que el día que comieras del árbol de la ciencia moriréis. No vas a morir nada, dale, come. Es decir, que siempre vas a tener una naturaleza que ella tiene tendencia a cometer la iniquidad, la maldad, lo que no conviene. Y tienes otra tendencia en ti, hacer el bien, que es la bondad y la maldad. Sí, exactamente. Y está esos dos componentes están dentro de nosotros mismos. Entonces, fíjate las características de este hombre. Primeramente, pastor, vamos a darle un énfasis a esta creación porque estamos hablando de Adán, y hay muchos que quizás si no conocen este tema en su profundidad, pues van a decir, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que Adán? Si Adán era hijo de Dios y hecho conforme a su imagen y semejanza. Claro, y es cierto. Pero es que todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios, porque Satanás fue creado por Dios, pero dice que con un propósito. Había un propósito en ese Satanás. ¿Y cuál era el propósito de ese Satanás? Acusar a los hermanos. Porque cuando le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Dijo, pues de rodear la tierra, y te traigo todos los chismes y comentarios aquí para acusar a todos tus hijos que tú dices que te aman. Por eso es que ahora, después que el diablo es destruido, este Satanás, que ya no tiene acceso al trono de la gracia, porque aún Jesús, cuando envió a los 70 en la gran comisión, cuando ellos regresaron, fíjate lo que Jesús les dijo después que ellos comentaron, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre resucitamos, en tu nombre hicimos maravillas y milagros. Y él dijo, no os gloriéis de estas cosas, sino más bien gloriaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y entonces dice que Jesús se apartó a orar y dice, yo veía caer a Satanás de los cielos con sus ángeles caídos. Es decir, que una vez que la fe de Dios pudo empezar a actuar en la vida de los creyentes con el mismo poder que había en Jesús, ya Satanás ya no tenía espacio en el trono de los cielos. Y entonces ahora viene el apóstol Pablo y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, porque ya Satanás no te puede acusar. Quien nos acusamos ahora somos nosotros. No, y nosotros mismos nos acusamos. Y ese Satanás, Dios dijo, bueno, como yo le hice esta creación para mal. Entonces pues vamos a culparlo a él para la destrucción, para todo el pecado y la muerte que va a entrar en el mundo. Exacto. Por eso es que dijo un viejo amigo mío, pastor,
Dice, la gente quiere defender tanto a Adán y ese hombre mató más personas que Hitler. Sí. Entonces, porque dicen que Hitler mató 2 millones de judíos, este hombre mató toda la humanidad. Dice que todos los hombres fueron constituidos pecadores por causa de y Adán. fueron constituidos bajo el imperio de la muerte por causa de ese hombre. Entonces, ¿quién va a ser ese hombre? Pues el diablo mismo. Pues vamos a buscarlo, vamos ahora a buscarle el lugar, pues ya sabemos que él pertenecía a los cielos, que era un hijo de Dios, pero ahora vamos a buscarle su naturaleza terrenal, su comienzo, porque cuando decimos en Adán todos mueren, tenemos el primer Adán, y entonces pues la persona que tiene en su mente, en sus estudios cristianos, que Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios y semejanza, le es un poco dificultoso aceptar que sí, efectivamente todo fue creado. Mira, todo fue creado conforme a la imagen de Dios, y ese es el creador. Él no lo iba a crear conforme a una imagen de elefante. No, el elefante es elefante, el león es león, el tigre es tigre, pero el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero este particular hombre venía con un propósito, hasta que llegara el postrer Adán, que era Cristo. Y entonces, veamos cómo dice aquí, pastor. Aquí en el versículo 13, en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces hay personas que dicen, no, vamos a leer el contexto y el texto. Bueno, aquí están hablando del rey de Tiro. Entonces dicen, no, eso era con el rey de Tiro, pero es que el rey de Tiro no estuvo en el Edén. Eso tú no puedes decir que fue el rey de Tiro, sino que al rey de Tiro le están haciendo una tipología de aquel su padre terrenal, de aquella esa naturaleza que el rey de Tiro estaba desarrollando. Y entonces le dicen, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y entonces ahora en el versículo 14 le dice, tú, querubín grande. Es decir que en el Edén, ese hombre que estaban formando allí era un querubín, y querubín es una clasificación celestial, que es querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Es decir, que si estamos hablando de un querubín, sabemos que estamos hablando del querubín Satanás. No podemos decir que era, no, sí, uno que formaron el Edén y le pusieron querubín. La clasificación querubín no es terrenal, sino es celestial. Por lo tanto, ya vamos identificando que este hombre, cuando dice Isaías, cortado fuiste por tierra, oh lucero, hijo de la mañana, descendiste del cielo, pues tenemos que saber que es este querubín grande, protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, fíjate que él tuvo un comienzo, y entonces ese comienzo fue hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¡pum! Y sus sentidos, entonces se empezó a hallar maldad en él. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y para pecar, el querubín pecó. El querubín pecó, y sabemos. En el Edén. En el Edén. Ah, pues ¿quién fue que pecó en el Edén? No, y entonces sabemos que para pecar, el único que pecó fue Adán. Y para pecar, pastor, hay que tener carne. Sí. Porque el espíritu no peca. Exactamente. Es decir, que tuvo que tener carne. Así que ese querubín para pecar fue porque lo vistieron de carne. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, pastor, lo escucha aquí. Dice, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y allá en Isaías está repitiendo lo mismo. Exacto. Y dice, sí, dime. Sí, no, que ahí es interesante que a ese Ezequiel 28 hay tres cosas ahí que repite Génesis, que es, te puse en el monte, puse a Adán. Exacto. Pecaste, que fue Adán, que fue y Adán. Te eché del monte, y en Génesis dice que echaron a Adán. Echaron a Adán. Es decir, que tenemos que identificar a este hombre como que es ese personaje creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que eso no te debe asustar. Todos los que te conocieron entre los pueblos se
¿verdad? Maravillarán sobre ti. Sí, porque eso fue una maravilla lo que Dios hizo ahí. Se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre. Escucha aquí ahora. Dice, mira, y para siempre dejarás de ser. Es decir, que un día ese personaje, Satanás, iba a dejar de existir. Y eso tú no lo puedes negar. Y hoy él no existe. Y hoy ya no existe. ¿Por qué? Por causa de la aparición del postrer Adán. Es decir, que el postrer Adán vino a destruir las obras del primer Adán. Oye, pero qué notición, pastor. Que el diablo fue destruido, o sea, ya no existe. Pastor, dejó de ser. El asunto es, Iván, que en estas conversaciones tú no oyes en muchos estudios en la iglesia la existencia de un postrer Adán, sino solamente se habla Cristo. Oh, no, Adán no me lo toques, es una vaca sagrada. Adán, muchacho, Adancito, eso no es eso. Pobre, la mujer lo engañó. Exacto, sí, la mujer lo engañó, entonces le echan toda la culpa a la mujer. Como, tú sabes, como la mujer es la culpable. La mujer es la culpable. Usted es la culpable, pero no fue así. Entonces, esto de que y para siempre dejarás de ser, entonces tenemos que salirlo a buscar. Entonces, vamos a ver un versículo allá en Juan capítulo 12, pastor, si me ayudas a darle lectura a esto. Ahí en el libro de Juan, capítulo 12. Vaya compartiendo el tema. Dale un compartir. Esto está bueno. En el 12:30. Es un tema caliente. En 12:31, en el 30, respondió Jesús y dijo. 12:31. Sí. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y mira el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, esto decía, dando a entender de qué tipo de muerte iba a tener. Entonces, el asunto es que cuando tú hablas esto, parece una locura, tan locura, que como Dios se vistió de carne, que es lo que dice Hebreos 2:14, que así como los hijos participaron de carne y sangre, pues Satanás también participó de lo mismo y de carne y sangre en el Edén. Pues entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, pues de la única manera que yo tengo para destruir a este Satanás que yo creé y que yo formé en el Edén, es vestirme de su misma naturaleza. Y cuando yo me vista de su misma naturaleza, yo lo voy a vencer a él en su propio terreno. Exacto. Porque me le voy a meter en su terreno y entonces las cosas que él le obliga a mis hijos a hacer, pues yo no las voy a hacer. Y ahí es donde yo lo voy a vencer. Por eso es que cuando él lo lleva al desierto, fíjate que cómo lo trata de vencer Satanás a Dios. Mira, súbete allá arriba y tírate. Porque tú sabes que hay ángeles que van a impedir que tus huesos se quiebren. Y le digo, no, a tu Dios no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Digo, mira. O sea que él era Dios de Satanás. Exacto. Y entonces le dijo, el creador de Satanás. Le dijo, ¿tienes hambre? Coge esas piedras y conviértela en pan. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Y así, todas las cosas que le trajeron a Jesús en su ministerio terrenal, cuando le dijeron, bueno, ¿y esta moneda de quién es? Para tentarle, dice que para tentarle, para cogerlo fuera de base y poderlo acusar de algo, porque eso es todo lo que quería Satanás. Y dijo, Jesús, con que te me vestiste de carne, pues ese es mi mundo, ese es mi trono, ahí te voy a coger. Todavía queda una laguna que mucha gente me pregunta, pastor. Y yo siempre les he respondido porque me han dicho, pero que quien engañó a Eva no fue Adán, eso fue la serpiente. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo no sé tú, pero yo nunca he visto una serpiente hablando. ¿Tú has visto alguna serpiente hablando en algún momento? Fíjate lo que pasa, que en los escritos que tenemos dice que Dios destruirá, hablando en profecía, dice, al Leviatán, serpiente antigua. Sí, así le llamó. Lucifer, Satanás, diablo. Es decir, le puso todos los apelativos e incluyó serpiente antigua. No es un tercer personaje. No es un tercer personaje. Porque según la gente es una cosa que se arrastraba por el piso. Le dije, y comenzó a hablar como una película del mommy. No, dicen que caminaba. En aquellos tiempos caminaba. Y por lo que hizo, entonces tuvo que empezar a hacer una serpiente con pierna, imagínate. Ajá. Por eso es que en el mismo libro de Apocalipsis, el mismo apóstol Juan ahí, pues menciona, dice, y en aquel día destruiré a la serpiente antigua, al dragón, a Lucifer. O menos que uno que dijo, bueno, a menos que Adán fuera ventríloco.
Sí. que puso a la serpiente a hablar por ahí. Un poco de humor, pero Sí. es que, o sea, 2 más 2 son 4, pastor. O sea, no existe tal cosa como una serpiente caminando como una serpiente hablando. Claro que en el término de, sino que Dios habla de Satanás en términos de serpiente, Leviatán, Lucifer, exacto, Lucifer, ángel de dragón, luz, dragón antiguo. dragón y por consiguiente Adán. Todo eso es lo mismo. Diablo, lo llama diablo, porque diablo, la palabra es opositor, que es traducida Sí. en el griego. Recuerden que el viejo pacto se escribió en hebreo y el nuevo en griego. Entonces las palabras griegas, diablo, diabolos, lo que quiere decir es opositor. Es decir, que en ningún momento ellos lo que adoptaron esa palabra para, diablo. Fíjate que hay un versículo que va a salir en pantalla ahora cuando lo edite, llega a la edición, que dice que sus manos formaron la serpiente tortuosa. La serpiente tortuosa y antigua. Entonces lo único que bíblicamente que Dios formó con sus manos fue Adán. Adán dice O sea, que en la obra de sus manos fue Imagínate, enlazado. el malo. Fue enlazado el malo. Y que esos versículos los ponga ahora en la edición que Sí, viene. y ahí los tenemos, esos versículos los tenemos para poderlos compartir Ahora mismo en contigo. Facebook Live vamos a escribirlos. Está bien. Para que- Entonces vamos a darle otro cortecito a esto porque ya estamos avanzando. Ujú. ¿Y Y qué ahí- tema tan poderoso, pastor? Sí. Esto es Entonces, fíjate que aquí hay 3 versículos que tienen una secuencia que en segunda carta a los Corintios, si me ayudas, pastor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. 2 Corintios 11, 11, en el versículo 14 versículo 14. y a lo mejor en el 13, dice, de ahí desde el 13, 13, mira a ver. porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hablando de los apóstoles de antes de Antes la de cruz la del cruz. Calvario, que estaban desarrollando un evangelio inequívoco, es un evangelio fraudulento, que no era el verdadero evangelio. Que no aplica ahora. ¿Ah? Exacto, y por eso es que Pablo los acusa de falsos apóstoles y obreros Sí. fraudulentos, porque fraudulento es que estás practicando un fraude, que no es la verdad. Entonces Sí. estás usando la mentira para presentarla como una verdad, eso se constituye un fraude. Pero en el versículo 14, Entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. es decir, que cuando está hablando ahí, está hablando de lo que es el comportamiento, porque ¿acaso Pedro era Satanás cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que solo piensas en lo terrenal? No, Pedro no era Satanás, Pedro era un hijo de Dios escogido. Pero, ¿qué pasaba en Pedro? Que Pedro, mira la idea que le vendió al Señor. Señor, bueno, no vayas a la cruz. Vamos a hacer una enramada aquí, es decir, vamos a hacer un escondite para que te escondas ahí, los guardias romanos no te hallen y así no te crucifiquen. Y entonces, como él había venido a morir, pues él sabía que la intención de Satanás era que Cristo no muriera, porque si Cristo moría, pues Cristo iba a destruir lo terrenal, lo animal y lo diabólico, lo satánico. Y entonces, ¿qué es lo que quería Satanás? Que Cristo no fuera a la cruz. ¿Sí? Quiere decir que Satanás también es un movimiento de doctrinas falsas. Porque decir no vayas a la cruz es una doctrina falsa. Es una doctrina O falsa. sea, que hay gente inclusive por ahí que dice, no, Cristo no murió por nosotros. No, mira, otra doctrina falsa, satánica. Cristo no viene a buscar la iglesia, Cristo ya vino. Esos son pensamientos satánicos, porque Satanás lo que quiere es mantenerte en la tristeza, en la pobreza, en la incertidumbre, En el desánimo. en el desánimo, No tiene esperanza de y que nada. no tengas esperanza. Y entonces, Te convierte en una pasa seca. el personaje ya fue destruido, pero la personalidad aún queda en nosotros. Mira, y es promovida. Mira, si alguien no viene es Satanás, pero Sí. Cristo sí viene para celebrar la victoria que tuvo en la cruz de Calvario cuando destruyó al diablo. Entonces mejor predique que Satanás no viene. Mira. Pero Cristo viene. Mira, y viene a resucitar a los que esperan. A los que le Muchacho, y esperan. no viene a destruir al diablo porque eso ya lo hizo. Entonces, Ah, madre. amén. Entonces ahora fíjate, ahora Dios le está diciendo unas directrices ahí en el libro de los Hebreos, pastor. El libro de los Hechos, Ajá. capítulo 26. Esos puntos que estamos trayendo, Esto pastor, está poderoso. son muy buenos como este. Mira, ahora ya Pablo, que viene en un comportamiento satánico, porque Pablo viene persiguiendo a la iglesia de Cristo.
Él se viene comportando como un Pedro. Como un Satanás. Como un Satanás. Él viene comportándose como un Satanás. Enjuiciando a los cristianos, mató a Esteban a pedradas, autorizó que le dieran pedradas, metiendo a los cristianos en la prisión. Él viene como un Satanás ahí en vivo caminando. Y entonces Dios lo cogió y en el medio del desierto, ¡boom!, se le apareció una luz más brillante que el sol y lo cegó. Y él automáticamente dijo, él no dijo ¿quién eres, Satanás?, sino dijo ¿quién eres, Señor? Porque aún Satanás sabía que el único que tenía poder para quitar la luz y poner la luz era el Creador. Dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces mira ahora el recuento del apóstol Pablo. ¿Cuáles las directrices que tenemos de parte de Dios en este Evangelio de la Gracia? Así es. Ahí en el versículo 14, en el capítulo 26, en el versículo 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, cuando vieron esa luz, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, es decir, todavía no era Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, coces contra el aguijón, coces son patadas. ¿Saben que va montado en una carreta? Pues tiene un palo con una punta de hierro, con un clavo, y entonces pincha a la vaca o al toro o al buey o al burro para que caminen. Y entonces imagínate que tú le estés dando coces a ese aguijón, pues te vas a pinchar tú, porque el aguijón está ahí para pincharte a ti, pues, y el aguijón en este caso es Dios. Dice, le estás dando cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora vienen las directrices, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, que ahora Dios le está diciendo, tranquilo, que yo voy a trabajar contigo y te me voy a aparecer en varias ocasiones para darte directrices, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío ahora. Fíjate en la directriz cuál es, versículo 18, pastor. ¿Qué dice ahí? Esto está tremendo. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que el arma superior, más poderosa que hay en todo el universo, ¿cuál es? Creer en Dios. Es decir, que si en fe tú crees que Dios destruyó a Satanás, tú vas a decir, lo creo, eso es. Entonces, hay otro versículo más que vamos a reconciliar, que está ahí en Romanos, ahí mismo en el libro de los Romanos, porque hay personas que dicen, no, Satanás todavía estaba con vida, porque mira, aún Pablo habla de él, pero habla en esa manifestación que estamos tratando de explicar. En términos de falsos movimientos, potestades malignas, grupos de falsas enseñanzas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra cosas que se te meten en la cabeza. ¿Qué es una potestad? Es una entidad religiosa, es una potestad. Entonces, con falsa doctrina. Veámoslos aquí, mira, segunda carta a los Corintios, para poderle dar un toquecito a eso ahí y poder entrar ahí en el libro de los Romanos, ahí en el capítulo, es en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ahí en el versículo 45, ahí te la aclara esto, bien clarito. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ves la separación? Uno era terrenal, animal y diabólico, y el otro, ¿qué cosa era? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, salvador de su pueblo. Tenían dos manifestaciones, tenían dos funciones completamente diferentes. Aunque usaban el mismo nombre. El mismo nombre de creación. Porque la palabra Adán, lo que tipifica es sangre de Dios. Y entonces cuando dice que Dios creó al hombre, fíjate, vamos a leer bien, dice, cuando Dios creó al hombre, dice, varón y hembra los creó. Es decir que el hombre, la palabra hombre es un vocablo tanto para la mujer como para el hombre. El día que Dios creó al hombre, dice varón y hembra los creó. Y varona también. Porque la mujer proviene del hombre y el hombre proviene de Dios. Dice espíritu vivificante, que es el postrer Adán. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir que
Jesús no fue el primero que se manifestó, sino el primero que se manifestó fue Adán, Satanás, Exacto. con su reino y su cosa y su dominio y su trono. Y Dios lo dejó, le dijo, rienda suelta, corre, que cuando yo llegue te voy a destruir. Y entonces dijo, el primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial, pastor? Dice, tales también los celestiales. Versículo 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal de Satanás, dice, traeremos también la imagen del celestial, de Dios. Es decir que... Y eso es cuando Él venga, que nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y mientras que estamos aquí ahora, esperando esa venida, pues ¿qué es lo que pasa? Que todavía tenemos un compuesto terrenal que nos traiciona y nos humilla si lo dejamos. Por eso te dice, hacer morir pues las obras terrenales que hay en ti. La liberación más grande, olvídate de libertar demonios, eso ya fue destruido. Hebreos 2:14. La libertad gloriosa de los hijos de Dios dice que la misma naturaleza gime esperando esa manifestación, que cuando Jesucristo venga, dice que nuestro espíritu gime por dentro, la naturaleza gime a nosotros mismos para que este cuerpo sea revestido y Dios nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Dice, ahí, de aquella nuestra morada celestial. Y ahí, es nuestra. y ahí, pastor, es cuando, porque dice que el diablo fue destruido, pero el postrer enemigo es la muerte. Entonces, Amén. aunque Dios venció la muerte, todavía cargamos con un cuerpo de muerte. Pero ya Él firmó el contrato de que Él lo destruyó. Entonces, cuando Él venga, Él te va a librar de este cuerpo de muerte, conforme a Filipenses 3:21, y te va a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya, como cuando Él resucitó de los muertos. Y ahí sí tú vas a decir, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Padre. Fíjate como dice aquí Romanos capítulo 16 en el versículo 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, es decir, para las cosas de Dios, e ingenuos para el mal, para las cosas de Satanás. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir que cuando tú empiezas a comer evangelio y alimentarte del evangelio y el evangelio, pones a Satanás bajo tus pies. Por eso es que dice, exacto, si tú alimentas, como dice ahí, eres sabio para el bien y te retractas del mal, pues dice, en breve Dios va a aplastar a Satanás bajo tus pies, porque lo vas a ver destruido. Por eso el Pablo dice, y la gracia de Dios sea contigo, porque si tú recibes la gracia abundantemente, entonces dice, para que Satanás esté bajo vuestros pies, porque bajo los de Pablo ya estaba abajo. Exacto, ya Pablo conocía el misterio. Entonces, ¿cómo lo tenía? Mira, quise ir a vosotros, pero Satanás lo impidió, ya él sabía. Dijo, fíjate, estas cosas están sucediendo por obra de Satanás, que no quiere que yo vaya allí a alabar, a llevar la palabra y a congregarme por los hermanos. Ya él sabía el propósito. Digo, pues entonces yo tengo que destruir esas obras, porque ya él fue un personaje que está destruido, pero aún queda su naturaleza en nosotros. Y opera, y comanda, si lo dejas. Si le das trono, si le das terreno. Si le das lugar. Si le das lugar, él se va a desarrollar en tu vida. Pastor, pues yo creo que entonces como que pudiéramos darle la estocada final. Sí. Y vaya comentando ahí, y yo creo que, no sé, pastor, a lo mejor podemos darle una continuidad a esto mismo, pero ya veremos la semana que viene. Yo creo que sí. Pero comparte este tema por los que aún no han sido alumbrados con el Evangelio. Ayúdalos, comparte el tema. Entonces, tenemos allá cuando Jesús dijo allá en Juan capítulo 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso tenemos que ver. Estábamos tratando, esto es bien delicado como lo vamos a presentar, pero imagínate que en Jesús había una naturaleza terrenal, animal y diabólica también, porque Él también vino a participar de carne y sangre. Aunque en Él, como estaba el Espíritu de Dios, dice que Él no se complacía en la maldad. Y como Él sabía a qué propósito Él se había vestido de carne, pues Él andaba rechazando la maldad por todas partes. Pero recuerden que Él nació de una carne también pecadora, que era María. Semejante de carne de pecado. Semejante en carne de pecado. Dice que fue tentado en todo. No es que otros dicen, no, que Él no fue tentado.
dice que fue tentado. Jesús fue tentado en todo, porque para poderse compadecer de nosotros y ser igual a nosotros, tenía que ser tentado en todo para poder comprender nuestras debilidades, nuestras caídas, y entonces el poder interceder por nosotros a diario y levantarnos. Por lo tanto, cuando Él dice, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, Él dijo, vamos, que ya estoy pronto por ir a la cruz. Él quería ir a la cruz porque ese era el propósito a lo que el postrer Adán se manifestó, porque él sabía que de esa manera es que él iba a destruir a Satanás. Iba a destruir la carne, iba a coger la carne y humillarla, porque la iba a llevar a la cruz, iba a conocer la muerte, y iban a llevar su cuerpo a la muerte, y la muerte no lo iba a poder retener, porque en él no se halló pecado. Y de esa la manera que él venció a Satanás, que él venció al diablo. Con el bien venció el mal. Ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así mismo. Yo creo que le podemos dar la estocada al diablo ahora en este Hebreo capítulo 2. Ahí le podemos clavar esa... ¿Tú no has visto como las películas esas de Drácula y eso, de vampiros, le clavan una estaca para deshacerlo? Pues ahora le vamos a clavar la estaca a Satanás, y esa estaca es la cruz del Calvario. La estaca a la ignorancia. Exacto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, incluyendo a Satanás, alias Adán, el del Edén, él también participó de lo mismo, hablando de Dios, Jesucristo, para destruir. Ahí está claro, ahí el propósito. Para es un propósito, es una preposición que indica que tiene un propósito. Los hijos participaron de carne y sangre. Ay, pobrecito, se fueron para el infierno porque el pecado los mató. Sí, efectivamente, estábamos en el Seol. Bueno, no nosotros, los que habían vivido en aquel tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo él? Vino y se vistió de carne también. ¿Para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Versículo 15, me gustó mucho que en el estudio pasado, pastor, leíste esto. Y me gustaría que tú seas el que lo lea. Ajá, después que y darle, sí. Que destruyó al que tenía el porque el propósito de destruir. El propósito de destruir al diablo te dice el próximo versículo, el 15, dice, y para librar a todos, eso te incluye a ti, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Imagínate, ¿quién no va a estar con el temor de la muerte pensando que un diablo, Satanás te está esperando? Todo el mundo andaba en temor, pero como Dios lo destruyó, dice, no, aquí Satanás no tiene parte contigo, ya yo he hecho la sentencia, ya yo he hecho el juicio, el príncipe de este mundo ya fue echado fuera en la cruz del Calvario, fue destruido, y en el momento que tú partes de tu cuerpo, tú vas a estar en la presencia del Señor. Pastor, para concluir, entonces podemos ver cuando Pablo decía, pórtate bien y no le deis lugar al diablo. Es decir, que el diablo, aún desde el principio, no pudo él tener el lugar de decir, pues tú sabes qué, Dios, voy para allá y voy a coger a Job y le voy a hacer, y le voy a hacer, y le voy a... Él no pudo hacerlo. Él tuvo que esperar que Dios le diera la orden. Lo mismo pasó en la cena del Señor, cuando él ya estaba por partir del cuerpo, que él le dijo, Judas no pudo entregarlo. Hasta que el Señor le dijo, Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, que ya estoy por partir. Es decir, que aún Satanás, con su trono de maldad, siempre estuvo sujeto a la soberanía de Dios. Nunca pudo actuar por sí mismo. Nunca pudo actuar por sí mismo. Y entonces vemos todos esos versículos cuando Pablo te dice, no le deis lugar al diablo. Porque tú le puedes dar lugar. Tú le das lugar a través de tu carne. A través de tu carne, ¿cómo? Con la ignorancia que nosotros hay, con pensamientos que no convienen, con pensamientos que no te ayudan. Entonces, por eso te dice, evita eso, no le des lugar, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Para que no le des lugar, no le des terreno a ese tipo de pensamiento en tu vida, sino con el bien, destruye el mal. Así que, pastor, yo creo que esto ha sido de gran bendición, esta primera parte de este grandioso tema. Mucha sabiduría, mucha aclaración. Así que vaya compartiéndolo. Cómo Dios destruyó ese trono. Si tienes preguntas, pues escríbanos a elapostoladodecristo@gmail.com, elapostoladodecristo@gmail.com, y con mucho gusto le damos los versículos. Amén. Le contestamos
Si demoramos un poco, ten paciencia, pero le contestamos todas tus preguntas. Amén. Y sobre todo con lo que está escrito, no con nuestra opinión ni a mí me parece, sino que lo que está ahí en tu libro, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos despedimos, pastor. Bendecido eres con toda bendición y te declaramos Bendecido, más que vencedor y librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Abba, Padre. Vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin rito.